este caso, este espacio es posible en gran medida por la compañía y generosidad de los amigos de Creanta. Hoy les quiero presentar inicialmente a Emilio, por favor. Y de alguna manera es una invitación constante para que ustedes y nosotros sigamos como utilizando y encontrando momentos para que conversemos sobre temas educativos y en general temas de ciudad. Así que de nuevo bienvenidos, los dejo con Emilio que nos va a presentar el invitado y les recuerdo pues que Prontica estamos prestos todo el tiempo a escucharlos y a crear nuevas formas de conversación diaria. Bienvenidos todos. Gracias, Felipe. Soy Emilio Palacios, soy coordinador de programas, proyectos de la Fundación Creanta. Es una fundación que está radicada en Barcelona, España. Estamos acá, la vicepresidenta de la fundación, convertida en fotógrafa en este momento, que es profesor Bertrán, y los dos estamos trabajando acá en este momento. Hemos trabajado ya desde el año 2009 en la ciudad y en el país, y en este momento estamos en un programa de cooperación entre la fundación nuestra, la Fundación Creanta, el Ayuntamiento, la Secretaría de Educación de Medellín y el Ayuntamiento, Secretaría de Cooperación Internacional de Barcelona. Estos programas de cooperación en España últimamente, bueno, en Europa en general, las instituciones públicas que los convocan exigen de alguna manera la participación de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones básicamente, que de hecho son las gestoras del programa y que son las que tienen que rendir cuentas tanto ante la administración en este caso de la Municipalidad de Medellín como del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, de alguna manera somos los que ponemos la cara en las cosas, pero somos los responsables del programa, ¿En qué consiste este programa que estamos llevando a cabo? Un programa de, dicho en palabras breves, fortalecimiento del Centro de Innovación del Maestro, del MODA. Ustedes saben de la existencia de ese centro, saben de la importancia que debería tener para esta ciudad, no solo para los docentes, sino para la sociedad civil en su conjunto de Medellín. Y nuestro trabajo es acompañar en la asistencia técnica y el fortalecimiento, dotarle de contenido, dotarle de línea de estructura, etcétera, etcétera. Dentro de las acciones comprometidas por la Fundación Utopía con el Ayuntamiento de Barcelona, que están en este programa, no comprometidas con la Municipalidad de Medellín, pero sí con el Ayuntamiento de Barcelona, es las alianzas con entidades, instituciones que en la ciudad trabajan en el ámbito educativo. De acá el hecho de que con ProAntioquia, que por otro lado también ya nos conocemos por trabajos anteriores, nosotros siempre buscamos aquellas entidades que tienen una representatividad en el ámbito, en este caso, el ámbito educativo, en la ciudad. ProAntioquia, la Universidad de Medellín, la Universidad de EAFIT y otras entidades e instituciones con las que colaboramos. Entonces, procuramos siempre que nos acompañe un experto en diferentes ámbitos. La vez anterior, en el mes de febrero, fue una profesora, doctora, Isabel Carrillo, que trabajó el tema de educación y género en la formación del docente. En esta ocasión es un mundo digital, dicho así muy, todo lo que eso, el ecosistema digital y la formación del docente y la creación de ciudadanía. Aquí jugamos como a tres partes. Y les anuncio el próximo porque habrá más, pero habrá más de aquí al final del 2019, a la última semana del mes de agosto,
tenemos acá con un experto en el ámbito de igualdades y desigualdades educativas, y todo el tema del abandono escolar, prematuro, etcétera, será lo que trabajaremos en el mes de agosto. Y ya mi rollo va a acabar aquí. Presento al profesor Mariano Fernández Renguita. Como somos amigos, muy amigos hace muchos años, me da vergüenza hacer alabanzas de él. Por tanto, solo diré que es catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Y además tiene estudios de muchas cosas, Derecho, Políticas, Economía, por lo tanto, todo este ámbito que alcanza, y investiga aspectos relacionados con la sociología de la educación y últimamente, de manera muy especial, sobre educación y ecosistema digital. De aquí el hecho de que nos acompañe esta vez como experto. Mariano. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a la Fundación Creanta y a ProAntioquia. Iba a decir Antioquía, nosotros decimos así allí normalmente, pero aquí hay que acordarse de cambiar el acento. ¿Se me oye bien? Pero el micro es solo para allá, ¿verdad? O sea que aquí tengo que hacerme oír de viva voz. Bien, perfecto. Yo no sabía muy bien qué conferencia iba a dar porque veo que el título va mutando, pero entiendo que en las notas tengo mucho de ciudadanía, que hay más de formación docente. Bueno, entiendo que ustedes no son estrictamente un cuerpo docente, sino que el hecho de que estén aquí con ProAntioquia pues probablemente implica un público algo más diverso, ¿no? Y el panorama de la ciudad invita a hablar de la ciudad, de manera que voy a tratar de hablar de ese triángulo, digitalización, ecosistema digital, ciudadanía y como instrumento de eso la formación del docente, ¿no? Es curioso porque me acordaba y lo mencionaba esta mañana en otro asunto, hace 2 meses y 3 días o algo así murió John Perry Barlow, que es un personaje venerado en el mundillo digital, también en el musical, porque él era el letrista de The Grateful Dead, pero en el digital porque escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que es de donde viene esa dicotomía de nativos e inmigrantes digitales, luego reinterpretada, yo diría, para mal. Pero bueno, John Perry Barlow lo que hizo fue un manifiesto, una declaración de independencia contra la pretensión de controlar Internet. Internet nació como un espacio muy libre, en el que había pues muchos tecnólogos, universitarios, frikis de diverso tipo, gente con toda clase de proyectos, que funcionaba mucho por comunidades, los BBBs, los lugares donde la gente se comunicaba a través de boletines digitales, etcétera, y que prometía mucho y que se veía esencialmente, de ahí la Declaración de Independencia, como un espacio aparte, es decir, como si a la ciudadanía tradicional se fuera a añadir y a sumar, pero como en un ámbito paralelo, en una realidad paralela, ese ciberespacio distinto, ¿no? Lo que hoy tenemos claramente es la fusión de ese ciberespacio, para bien o para mal, de ese ciberespacio y del espacio real, presencial o físico, como dirían los tecnólogos, y un problema consistente, abierto ante nosotros, de cómo modifica eso la ciudadanía. Y hoy día pues no es difícil oír decir que si no hay acceso a la esfera digital no puede haber plena ciudadanía, o que las elecciones democráticas se están viendo interferidas por las intervenciones en el ciberespacio, en las redes, etcétera, etcétera. De manera que yo lo que quisiera es enfocar la cuestión aquí en términos de cómo se ve modificada la ciudadanía por esta irrupción del espacio digital, qué tareas plantea esto a la educación y por lo tanto a los docentes y por consiguiente a su formación, ¿no? La ciudadanía es un asunto viejo, la ciudad es vieja, el término ciudadanía viene de muy atrás, podemos y buscamos siempre las raíces en la ciudad griega, no es casualidad
que el concepto de pertenencia y de derechos en la esfera política, pero también en cualquier otra esfera, la idea de igualdad esté vinculada al concepto de ciudadanía, o sea, al concepto de ciudad, porque la idea de la igualdad nace con la ciudad. La ciudad es el primer lugar, la polis griega, bueno, luego será la civitas romana, las ciudades renacentistas, la Hansa en la Europa del Norte y más tarde los estados democráticos, pero primero es la ciudad es el primer lugar, la polis es el primer lugar donde la gente es considerada igual y con derechos, con independencia de cuál sea su origen, su genealogía o su esfera de pertenencia. Todo esto con limitaciones, porque esto de la ciudadanía se refería a los varones, nacidos allí, no esclavos y con cierto nivel de renta. Por lo tanto, la ciudadanía era una cosa de hombres nativos del lugar, no esclavos y ricos. Pero el concepto resultó ser muy bueno y muy útil, y la historia consiste en gran parte, bueno, en la parte de vaivenes y mejoras y empeoramientos en quién es y quién no es ciudadano, no ha consistido sobre todo en una discusión sobre qué es la ciudadanía, sino sobre a quién incluye, a quién se refiere el concepto de ciudadanía. Los griegos se consideraban, como ellos decían, hombres libres, y hablaban de la ciudadanía los hombres libres, los griegos libres, dejando fuera o olvidando a esclavos, metecos, mujeres, etc. Pero el concepto era bueno, ¿no? Y el hecho es que seguimos dándole vueltas a la hora de discutir qué es ciudadanía. Si nos separamos un poquito de Grecia, Roma y todo lo demás y venimos ya a la era moderna, lo que tenemos es que la ciudadanía tiene procesos de formación histórica muy distintos, pero hubo un autor, Marshall, que lo explicó confundiendo el concepto con la historia inglesa, pero bueno, de todos modos la categorización es útil, y él vino a decir la ciudadanía tiene como 3 niveles o 3 etapas, o los derechos tienen 3 etapas. Primero están los derechos civiles, que es lo que otros habían llamado la libertad de los modernos, que consisten en esa esfera individual en la que los poderes no pueden entrar. Y eso es la ciudadanía liberal. Decía, liberal en el mejor sentido. Yo sé que la palabra liberal no siempre tiene buena prensa, pero la ciudadanía liberal o los derechos civiles son esa esfera del individuo en la que un poder no puede ni debe entrar. Da igual que sea un poder autoritario, autárquico o democrático, no debe entrar. Nadie debe decirnos dónde podemos o sobre todo dónde no podemos vivir. Nadie debe decirnos cómo debe actuar o por dónde debe ir nuestra conciencia. Nadie debe entrar en nuestra libertad religiosa, y hoy hemos ido incluyendo más cosas. Nadie debe decirnos cuáles son nuestras preferencias o cuál es nuestra identidad sexual. Nadie debe dictarnos nuestras opiniones políticas. Es una esfera propia, que protegen normalmente los tribunales y que es parte de los derechos civiles que vamos ampliando, ¿no? Marshall decía, la segunda parte es la ciudadanía política, cómo decidimos las cosas comunes. ¿Quién las decide? Las decide el monarca, el tirano, el noble o el dictador benevolente o malevolente, o las decide el parlamento, ¿no? ¿Cómo se decide eso? Y eso es la ciudadanía política. Bentham decía que eso era, o Constant decía que eso era la libertad de los antiguos. Los antiguos no tenían libertades individuales en sentido civil, por eso Sócrates fue condenado a envenenarse, pero sí que tenían participación en la esfera colectiva. Y esa ciudadanía política o democrática se expresa en el Parlamento, los partidos, la elección del gobierno y todo lo que acompaña a eso. La libertad de asociación, de sindicación, de prensa, que no es simplemente expresión, etc., ¿no? Y el tercer nivel o la tercera etapa de la ciudadanía, decía Marshall, es la ciudadanía social, que es el conjunto de recursos a los que tenemos derecho por el hecho de estar aquí. Luego se puede discutir, son derechos de los ciudadanos, o sea, de los nacidos en el lugar. Son derechos de todos, no siempre fueron. Hay sociedades que han sido muy democráticas y muy sociales para unos, pero no para otros.
La República Sudafricana del Apartheid era muy democrática y social para la minoría blanca, no para el resto, ¿no? Hemos visto cosas parecidas a eso en otras sociedades, pero en general la ciudadanía social es el conjunto de recursos a los que tenemos derecho, con independencia de que hagamos las cosas bien, mal, nos vaya mejor o peor en la vida. Normalmente suelen centrarse sobre todo en educación y cuidados sanitarios, y es discutible porque no es exactamente lo mismo, pero ahí entrarían también el desempleo, las pensiones asistenciales o la asistencia social. Pero en definitiva, fíjense que ya no se trata de cómo se decide qué o de en qué no me puede tocar nadie, sino de a qué recursos tengo acceso. No a qué recursos tengo la oportunidad de intentar conseguirlos. Todo el mundo puede intentar conseguir ser rico o conseguir un empleo mejor, sino a qué recursos mínimos tengo derecho en todo caso, aunque lo haga, aunque me vaya mal, ¿no? Eso es la ciudadanía social, y la menciono y tiene importancia porque podríamos decir que la educación es parte en sí de esa ciudadanía. No solamente es un elemento necesario para saber cuáles son tus derechos liberales, digamos, tus derechos civiles, y saber defenderte ante un tribunal, ante la policía o lo que sea. No solamente es parte de la ciudadanía política para saber cómo queremos que sea la sociedad, a qué partido elegimos, a quién votamos o no, etcétera, sino que ella misma, aparte de ser condición de otras cosas, es parte, es resultado de la ciudadanía social, ¿no? Y bueno, la pregunta es cómo se ve todo esto afectado por el nuevo entorno digital, que es el sentido de ese concepto de ciudadanía digital. No es que vayamos a ir al ciberespacio y tener una segunda vida en Second Life o en la República Digital o algo por el estilo. ¿Cómo afecta esto a nuestra vida real? Fíjense que la ciudadanía nació en Grecia, pero claro, eran sociedades pequeñitas. Los ciudadanos, realmente ciudadanos libres, pues eran unos miles, no sé cuántos eran, pero no era el conjunto de la gente que vivía en Atenas, ni en Esparta, ni nada por el estilo. Era un puñadito de gente, por así decirlo, desde la perspectiva de hoy. Pero hoy hablamos de la ciudadanía de millones de personas. No sé cuántos millones tiene Colombia, España tiene 45 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 200 no sé cuántos, Rusia tiene 170, Japón cerca de 200, Indonesia debe andar por los 400 y China tiene, ya lo saben ustedes, creo que son ya 1.500 millones de personas. No diría que son ciudadanos exactamente, pero bueno, en algún grado lo son, ya las cosas no son lo que eran, ¿no? Y esperemos que un día lo sean plenamente. ¿Cómo se organiza la ciudadanía de millones de personas? Para eso no basta tener un ágora, un Partenón y cosas por el estilo, para eso hizo falta mucho más. Les diría, una condición de eso fue la imprenta. Una condición fue la imprenta. ¿Por qué la imprenta? Pues la imprenta permitió publicar más cosas que la Biblia. La imprenta permitió, por ejemplo, que se publicase la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? O las obras de Tom Paine, que fueron base en las revoluciones inglesa, norteamericana, etcétera, o la enciclopedia, que fue el preludio, en cierto modo, de la Revolución Francesa, o, de manera general, permitió la constitución de lo que Habermas llamaba la esfera pública, entendiendo por tal el hecho de que va apareciendo una prensa en la que se habla de la nación, de la ciudad, en fin, de lo que sea, depende de las circunstancias, en torno a la cual empieza a configurarse unos temas de discusión que pueden estar en la mente, no voy a decir de todos, pero sí de mucha gente, que ya no son solo los nobles o la camarilla del rey, sino que ahí entran los artesanos cualificados, la clase media de las ciudades, la parte más liberal o más culta de la nobleza, incluso del clero, etcétera. Esa esfera pública solo es posible con la imprenta, de manera que, dicho al revés, una revolución comunicacional que es la anterior a la digital, ¿no?, que es la imprenta, la anterior a la anterior fue la lectoescritura, y la anterior a la anterior a la anterior habría sido la aparición del lenguaje, que eso ya queda muy lejos, ¿no? Pero la imprenta hizo posible la ciudadanía como hoy la entendemos. Nació primero como ciudadanía de, otra vez, los hombres ricos con posesiones que pagan impuestos, etcétera,
pero se fue generalizando, se fue ampliando a las mujeres, a los trabajadores, a los que no pagaban impuestos, a los que no habían nacido allí, a los que vivían en las antiguas colonias, a veces llegó incluso antes que a las metrópolis, depende, es una larga historia muy compleja, pero su condición fue la imprenta. Entonces no tiene que extrañarnos nada ahora que el surgimiento acelerado a una velocidad como no tuvo la imprenta, el surgimiento de la esfera digital o del ecosistema digital vaya a modificar sustancialmente cómo es y qué es la ciudadanía, ¿no? Aparte de fantasías, o de no fantasías, o aparte de cuestiones más concretas como cómo votaremos, ¿no? Si Eslovenia es o no una república digital en la que los eslovenos pueden hacer todo lo que quieran desde cualquier parte del mundo en cualquier momento, o si las startups se registran o no en Eslovenia porque es más fácil hacerlo vía internet. Ya veremos lo que llega por ahí, ¿no? Pero la cuestión es en general qué efectos de carácter profundo va a tener lo digital sobre la ciudadanía. Yo señalaría al menos algunas cosas y no pretendo ser exhaustivo porque no puedo, pero sobre todo porque no sé, es decir, porque no tengo idea de qué es lo que va a venir. Es muy, muy difícil predecir el futuro, como dijo alguien, ¿no? Está claro que lo digital se imbrica con la ciudadanía, bueno, podríamos decir en todo, y seguro que está muy bien llegar a internet y preguntar cuáles son mis derechos civiles o qué puedo hacer ante una multa porque alguien de tráfico, porque alguien ha tenido ya esa multa y ya te puede explicar cómo recurrir frente al poder municipal o la policía municipal o lo que sea, pero bueno, creo que hay algunas cosas más importantes. La primera pregunta pues sería cómo afecta a la ciudadanía política, ¿no? Y estamos viendo, veremos voto electrónico, veremos otras formas de consultas, etcétera, pero estamos viendo ahora, yo diría, más un riesgo que una nueva posibilidad, ¿no? Estos días estamos viviendo un debate sobre, por ejemplo, las fake news, las noticias falsas, qué capacidad ha tenido o no ha tenido, por ejemplo, RT o Sputnik, las agencias rusas, en las elecciones norteamericanas, donde parece que alguna han tenido, es muy difícil saber cuándo, ¿no? Pero hace unos días salía un whistler de esto, un chivato, ¿no? Pero un chivato bueno, de Cambridge Analytica, explicando cómo ellos habían actuado en las elecciones norteamericanas, ¿no? Sabemos que han intervenido en el conflicto de Cataluña, en España, sabemos que han entrado, menos pero han entrado en las elecciones francesas, sabemos que han intervenido en el Brexit, algunos se jactan de que no habría habido Brexit sin ellos, no sabemos lo que habría pasado sin ellos en Estados Unidos, porque, aunque el presidente, no lo olviden, tuvo menos votos que la candidata perdedora, 1,5 millones de votos menos, o 3 millones creo que eran de votos menos, pero lo que decide son unas pequeñas diferencias en unos cuantos estados clave que están equilibrados. Es decir, tardaremos en saber la importancia que ha tenido eso, pero sabemos que las fake news existen y sabemos que no podemos prohibirlas. Podremos ir a por Cambridge Analytica o a por Facebook o lo que sea, pero el otro día la Unión Europea renunció a legislar contra las noticias falsas. ¿Por qué? Porque es muy difícil legislar contra las noticias falsas sin atacar las noticias verdaderas. Porque en el fondo y a la larga, el único remedio contra las noticias falsas es sencillamente que la gente sepa distinguirlas. Es, en un sentido amplio, la educación. No solo la educación escolar, pero en un sentido amplio la educación. El tema no es nuevo. Neil Postman, un sociólogo que murió hace ya un cierto tiempo y que estudiaba los medios de comunicación, que era discípulo en parte de McLuhan, decía que la función de la educación es, literalmente, como decía, es crap detection. Crap detection, la mejor traducción creo que sería detectar la mierda. Se podría traducir como detectar las tonterías, detectar las estupideces, detectar la basura, pero la expresión más correcta es detectar la mierda, porque él tomaba la frase de Hemingway, que le habían preguntado insistentemente después del Nobel en el 54, ¿qué es necesario para ser un buen novelista? Y Hemingway, un poco harto de la pregunta, dijo, tener un crap detector incorporado, tener un detector de mierda automático incorporado. Y por si no funciona el automático, tener uno que funcione a manivela. Es decir,
ser capaz de detectar las estupideces. Y Postman decía, en tiempos de comunicación de masa, estamos hablando, él hablaba de la televisión, el Internet no existía, era un caprichito de media docena de informáticos en 4 universidades que trabajaban para el Departamento de Estado y tal, no tenía más vigencia, aunque no quiero pensar lo que habría dicho, pero yo creo que Postman tenía cierta razón, pero claro, hoy sería feliz, porque escribió un libro que era La educación como mecanismo de detección de la mierda, y hoy podríamos decir, esa es la idea. Tenemos tal cantidad de información, buena y mala, incluida la mejor, no crean que yo soy un enfadado con Internet y nada por el estilo. Tenemos tal cantidad de información y de conocimiento y de sabiduría en la red y disponible para todos, que el problema no es ese, el problema es distinguirla de lo demás. Y el problema acuciante, el problema a largo plazo es encontrar lo mejor. Y el problema a corto plazo inmediato, el de emergencia, sería librarse de lo peor, detectar la basura, detectar la mierda, ¿no? Entonces, no puede haber, la ciudadanía está hoy en riesgo, no en sus derechos inmediatos, porque sobre eso no tiene ningún efecto inmediato, pero sí en qué sale de sus derechos, qué hacemos con nuestro voto, etcétera, o qué hacemos con nuestras libertades. Nuestro problema inmediato es detectar la basura, detectar la mierda. Y esa debe ser la función de la educación. Por eso es muy importante que los profesores, luego quizá vuelva sobre esto, no solamente sepan decirles a los niños cómo era la democracia griega, que eso es muy interesante, pero no vale ya, sino que sepan decirles qué vale y qué no vale y cuánto no vale la información que tienen a su alcance, quieran o no quieran los profesores. Porque el profesor puede desterrar la informática o la Internet del aula, pero no puede desterrarla de la vida de las personas, mucho menos de los adolescentes y ni siquiera de los niños, ¿no? Incluso sin ir a lo que pueda pasar en una campaña o un problema político concreto en tal o cual momento, pues los padres y madres del ciberespacio pues lo vieron como un espacio, como un escenario en el que uno podría ver de todo. Es decir, la gran virtud del ciberespacio es que ya no estaríamos limitados por nuestro espacio, ni por nuestra escuela, ni por nuestros amigos, ni por la educación recibida, sino que podríamos acceder a todo, sería mucho más abierto, mucho más diverso, y todo eso es verdad, pero paradójicamente también es verdad lo contrario. La Internet, el ecosistema digital, es el escenario perfecto para lo que se ha llamado la burbuja, la cámara de eco, la cámara de resonancia, es decir, el lugar donde uno puede conseguir sencillamente oír una y otra vez lo mismo. Este es el secreto de estas fake news de las que tanto hablamos. No es que no haya más que falsas noticias en Internet, es que Internet, y esto es lo que explicaba el chivato de analítica, en Internet podemos ver qué es lo que te gusta oír, podemos ver a qué mensajes eres sensible, podemos ver en función de quién eres y qué likes y me gusta y me encanta, etcétera, tecleas en la red, qué tipo de cosas ejercen efectos sobre ti. Y bueno, con un poquito de habilidad y de teoría de la publicidad, podemos llevarte insensiblemente de donde estás a donde queremos que estés. Podemos, en todo caso, fácilmente, eso lo haces tú solo, encerrarte en lo que eres y no salir nunca de tu burbuja. Pero nosotros además podemos mover lentamente tu burbuja en cierta dirección. No podemos hacer milagros, pero podemos saber quién es sensible a qué mensaje y podemos en ese sentido manipularte. No a la manera del gran hermano, ¿no?, diciéndote, negándote lo que quieres oír, diciéndote lo que no quieres oír, sino a la manera del mundo feliz de Aldous Huxley, que es lo contrario, diciéndote lo que quieres oír, llevarte insensiblemente de un lugar a otro, ¿no? Hay otro aspecto en el que es importante vincular el ecosistema social a la ciudadanía, y es el de la ciudadanía social. Es el del acceso a los recursos y a las oportunidades. La escuela misma ya es un recurso, no solo porque da enseñanza, sino porque es un microcosmos de la sociedad. La escuela te dice de pequeño qué sociedad vas a encontrar. No es lo mismo ir a una escuela interclasista,
mixta en términos de género, diversa en términos étnicos, inclusiva para los que sufren algún tipo de limitación o discapacidad, pero tienen sus otras capacidades, etc. No es lo mismo asistir a este tipo de escuela que ser enviado a una escuela de alumnos con un tipo de discapacidad y solo ellos, ¿no? O que ir a una escuela gueto de pobres o de una minoría, o por el contrario, una escuela burbuja, en otro sentido, no el de antes, de los ricos, ¿no? O una escuela de solo hombres o solo mujeres, ¿no? Entonces, si la escuela es un microcosmos, o sea lo que sea la escuela, te anticipa a qué tipo de sociedad vas, o cuál va a ser tu lugar en esa sociedad, aunque veas otras cosas en televisión. Pero el mensaje de la escuela es potente. El mensaje de la escuela es como decirte, sí, todo eso es muy bonito, pero no es para ti. Lo que es para ti es esto o lo demás, ¿no? Por lo tanto, como tal, es una anticipación, pero también es un anticipo y es un, digamos, un canal o un repositorio o una fuente de oportunidades, en el sentido de que la educación que obtengas, la mejor o peor educación, las capacidades que desarrolles, los conocimientos que adquieran, te van a permitir acceder a unas u otras oportunidades. No quiero engañar a nadie, los sociólogos no nos caracterizamos por creernos mucho eso. Los sociólogos nos caracterizamos más bien por pensar que el origen familiar, la riqueza heredada, el tal, tienen más que ver con tus oportunidades, que se estudia mucho y poco, o que en todo caso las oportunidades escolares, bueno, pues tienen sus límites, ¿no? Pero es verdad que en todo caso la educación es para muchos la única oportunidad. Si tus padres no te dejan tierras, ni te dejan una sólida y saludable cuenta bancaria, o propiedades, o una fábrica, entonces lo único que te pueden dejar es la educación. Y es verdad también que en una sociedad agraria, pues la educación cuenta muy poco. Lo que cuenta es si tus padres tenían tierras o no. Mis abuelos, pues su problema era dejar tierras a los hijos, ¿no? En una sociedad del conocimiento, el problema o la oportunidad que tenemos es más bien, ya no decimos dejarles, porque no hace falta tenerla, sino darles una educación, ¿no? Aunque en realidad lo de dar una educación tiene mucho de dejar, en herencia, porque a quien le va bien en la escuela, en contra de lo que suele pensarse, no es a los hijos de los ricos, entre comillas, sino a los hijos de los listos, igualmente entre comillas. Es decir, quien lo tiene fácil en la escuela es el hijo del maestro, del profesor, del técnico, del abogado, de la bióloga, etcétera, etcétera. Pero en todo caso la educación es importante, es lo más importante para algunos, es la gran oportunidad para muchos y va a aumentar su importancia a medida que la sociedad se vuelve más y más una sociedad del conocimiento, más competitiva, de tasa de cambio, de velocidad de cambio más rápida, etcétera. Entonces, bueno, pues es importante qué oportunidades educativas tiene uno. ¿Cómo se distribuye la educación? No es lo único importante, pero es algo muy importante. ¿Cómo se distribuye la educación? Y la pregunta entonces es, ¿el sistema digital, el ecosistema digital, la revolución digital, la era digital, como quieran ustedes, va a mejorar o va a empeorar esa distribución? ¿Va a igualar y acercar las oportunidades educativas a la gente o por el contrario va a producir lo opuesto? Bueno, en términos educativos es difícil saberlo. Lo único que podemos concluir es que depende más bien de nosotros. Cuando empezó a acercarse el mundo digital a la escuela, la primera reacción fue de alarma. Cuidado, socorro, que viene la brecha digital. La brecha digital o divisoria o fractura digital, bueno, es un tema de principios de los 90, ¿no? Llega hasta hoy y viene a decir, miren ustedes, teníamos ya una escuela más o menos igualitaria, los países europeos, de la parte más norte de América y algunos más, consideraban más o menos resuelto el acceso básico igualitario a la educación. España no es uno de los países más ricos, ni mucho menos, es del sur de Europa, pero bueno, en España, para que se haga una idea, todo el mundo está obligado a acudir 10 años a la escuela,
tiene garantizada, salvo que salga corriendo, la asistencia prácticamente gratuita y relativamente igualitaria, no del todo, pero relativamente igualitaria, durante 16 años, entre los 3 y los 18, prácticamente. El 40% de la población, además, accede a la universidad y el 80% entra en la escuela con 1 o 2 años, ¿no? De manera que, bueno, eso parece bastante igual, entonces el maestro, el profesor dice, vaya, y ahora vienen los ordenadores, y resulta que en lo que cuando parecía resuelto, pretenden que yo utilice unos aparatos que cuestan 1.000 euros o 2.000, lo que sea. Esto es la brecha digital, no quiero saber nada. Ya teníamos la escuela gratuita, ya teníamos los libros o gratuitos o muy baratos para la mayoría y gratuitos para los que no podían pagárselo. No quiero que esto entre ahí porque esto va a producir una brecha digital, ¿no? Y esa fue la primera reacción. Hombre, nunca faltaron algunos cuantos frikis, lo digo con cariño, y dijeron, esto va a revolucionar la educación, esto promete, ya verán, va a haber maravillas y tal, pero la reacción dominante era, ojo, la brecha digital. Y sigue siéndolo para mucha gente. Sigue siéndolo. Yo he hablado y sigo hablando con muchos profesores, no digo con un profesor que te encuentras aquí un día y hablas, sino en, digamos, en procesos más sistemáticos y muestrales, en los que encuestamos o los reunimos en grupos y tal, y siempre sale esto de, esto que está acá está muy bien para los ricos, o en ese colegio que son de clase media o alta, pero en mi colegio hay cosas previas o mucho más importantes, o si yo digo que hagan algo en un ordenador, unos van a poder hacerlo, pero otros no, porque no lo tienen en casa, o no tienen internet, etcétera, 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 ¿no? Tiene muchas formas, pero es la idea de la brecha digital. Si introducimos la informática, introducimos la desigualdad. Hay un punto de verdad en esto, luego volveré sobre él, pero la respuesta es no. La respuesta es sí que tiene sentido, sí que hay desigualdad digital, y la habrá. En los inicios de una tecnología la desigualdad es brutal, porque la tecnología solo llega a unos poquitos caprichosos, que son los que se compran los primeros coches cuando no hay ni carreteras, los que se compran los primeros ordenadores, los que van con un teléfono móvil de este tamaño, pero lo característico de estas tecnologías es que su difusión es muy rápida. Hagan ustedes la idea de que la radio, para llegar en los países avanzados y más ricos al 80-90% de la población, necesitó 70 o 80 años. La televisión necesitó 50 años. Los ordenadores portátiles o los ordenadores, la microinformática, ha necesitado casi 30 años, pero Internet necesitó 20 y el móvil le ha bastado 10. Cada una de estas tecnologías es más rápida que la anterior, ¿no? Y vienen con muchas más cosas de la anterior. Un solo móvil puede llevar dentro muchos más libros que cualquier biblioteca física. Entonces, es verdad que estas tecnologías nacen como tremendamente desiguales, es verdad que luego arrastran desigualdades, es decir, no es lo mismo tener un ordenador por cabeza o varios en casa que tener uno solo, no es lo mismo tener el último modelo que tener el de hace 5 años, no es lo mismo tener la mejor conexión que la conexión básica, todo esto es verdad, pero aún así estas desigualdades se cierran cada vez más rápidamente, y si queremos compararlas y si queremos hablar de a qué velocidad se cierra la brecha digital, pensemos a qué velocidad se cerró la brecha impresa. ¿Cuánto hemos tardado en que hubiera libros, y no digo solo la Biblia, en que hubiera libros suficientes en todas las casas? Cientos de años. ¿Cuánto hemos tardado en que todos los alumnos fueran a la escuela? Pues depende, ¿desde cuándo quieren ustedes contar? De las primeras leyes que generalizan la escuela en Europa en el siglo XIX o XVIII, o quieren la Escocia del XVII, o quieren las ciudades del Renacimiento. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Me da igual. ¿Cuánto quieren? ¿200 años? ¿300? ¿400? ¿500? ¿Cuánto hemos tardado en generalizar la lectoescritura? ¿5.000 años? ¿Qué tecnología de la información quieren que tomemos como comparación? Ninguna ha sido ni será, la siguiente sí será, ninguna ha sido tan rápida como la tecnología digital. Es decir, la tecnología digital no abre brechas puramente circunstanciales, pasajeras. La tecnología digital cierra brechas, permite llevar de otra manera el conocimiento, la información, etcétera, a sitios donde la escuela, incluso a sitios donde la escuela todavía no ha llegado.
y por supuesto donde no ha llegado el teléfono de línea terrestre y cosas de este estilo. De manera que hay brecha, pero entendamos que es una brecha temporal. Hay desigualdades, pero las desigualdades que hay ya son desigualdades que podemos abordar, ¿no? ¿Pero termina ahí el problema? No, no termina el problema. El caso es que una de las maneras en que vimos que no había brecha, en la más elemental, pues claro, siempre hay familias ancianas que ya dicen, no, la Internet esto ya no es para mí, ¿no? La última persona a la que yo le oí lo de Internet no es para mí y yo no pienso entrar en eso, pues era un embajador japonés que lo había sido en España, por cierto en varios países americanos, Bolivia, Argentina y tal, que Internet no es para mí, claro, pero era rico, pero Internet no es para mí, ¿no? Pero cuando vemos qué hacen los adolescentes de 15 años, 13, 12, Internet sí es para ellos, y lo que descubrimos ya hace tiempo, no ayer, sino hace 10 o 15 años, es que ellos, curiosamente, los adolescentes pobres, por ejemplo, en algunos estudios que se hicieron en Estados Unidos, en Holanda, también en España después, encontraban que los niños pobres, los alumnos pobres, digamos, es una simplificación lo de pobre, ¿no? Pero no puedo entrar en detalles, pero el alumno pobre consumía más tiempo en Internet que el alumno rico. Vaya, mira por dónde. Los pobres, en términos de acceso, medido como cuánto tiempo están o si están o no están, tenían más acceso que los ricos, incluido simplemente si acceden o no. Y estaban más horas. Y vaya, eso ya no encaja tanto, porque si son pobres a lo mejor tienen acceso en casa de su tío, de su primo, en la biblioteca municipal, pero si tienen más horas es que tienen más. Pero ¿y qué hacen ahí, no? Y además surgieron otras cosas, como que parecía haber una relación o una correlación, aunque correlación no es causación, pero bueno, una correlación inversa entre acceso a Internet y manejo de dispositivos informáticos y rendimiento escolar. Y algunos dijeron, vea, bingo, lo dije, lo había dicho, esto era malo, iba a actuar contra la labor de la escuela, etcétera, hasta que conseguimos ir afinando más y lo que averiguamos, y es más comprensible, es que claro, la cuestión no es acceder o no, la cuestión es qué hace uno con ese acceso. O viendo videotonterías, o fotos de gatos, o vídeos de yacas en YouTube, pues claro, tus resultados escolares sean desastrosos. Pero claro, si por fin tienes acceso al libro y te pasas el día leyendo la Biblia y la escuela va de otra cosa, tus resultados tampoco serán buenos. Incluso si te pasas el día leyendo a Shakespeare, eso no es necesariamente o no es inmediatamente bueno para las matemáticas. Basta con que te pases el día leyendo. ¿Cuántos, bueno, no faltan las historias, suelen ser más bien de niños de clase alta, aristocrática y tal, pero esos niños que solo quieren leer la literatura, que abominan del colegio y sus profesores dicen que desastre, podría ser tan buen alumno, pero no lo es. Sabemos, sin embargo, que tiene, por ejemplo, que hay una correlación positiva, atención, entre uso de los videojuegos y resultados escolares. Hasta cierto punto. Luego hay un punto de inflexión. Si sigues con los videojuegos, la has fastidiado, ¿no? O hay una correlación positiva entre variedad de los usos de la informática o la red y resultados escolares, que tampoco son los más importantes los resultados escolares, ¿no? Pero lo que descubrimos ahí es que hay, aparte de la llamada brecha primera o primaria, aparece la que llamamos por eso mismo secundaria. Segunda brecha o brecha secundaria o brecha en el uso. ¿Cómo se usa Internet? Claro, Internet tiene todas las posibilidades del mundo, amplía mucho nuestras posibilidades, es una extensión de nuestros sentidos, como decía McLuhan, nos permite llegar, ver más lejos, oír más lejos, otras cosas, etcétera, etcétera, pero también se puede convertir en el objeto de entretenimiento sin fin. También se puede convertir en la caja tonta, no la llamaba así, pero la caja tonta esa que preveía Huxley, un mundo de diversión para el pueblo, al que solo se da, Huxley decía televisión y drogas. Imaginaba un mundo en el que estaban los chachi, la gente bien, fetén, no me acuerdo el nombre, alfa, y luego los que vivían de la televisión y las drogas, los que estaban entretenidos producían, ¿no? Y vivían de consumir televisión y conseguir un estado plácido con las drogas. Bueno, eso es posible y esa es la verdadera brecha. Y ojo, aquí la brecha, ¿cuál es?
pues es la misma que ya había en la escuela, pero multiplicada. Antes te he dicho que la escuela no era el jardín de los ricos, sino de los hijos de los listos, eso lo sabemos hace mucho. Los resultados de la gente en el entorno escolar, en la institución escolar, los resultados de los niños y niñas en la institución escolar dependen sobre todo del capital escolar y cultural de sus padres. Hace ya mucho tiempo sabemos que las diferencias entre escuelas tienen una importancia y un peso relativo. Y las diferencias entre familias, incluso para alumnos que van a una misma escuela, son esenciales, ¿no? Pues bueno, las diferencias entre familias, cuando vas a un entorno mucho más abierto que la escuela, como es el entorno digital, pueden ser mucho mayores. Es decir, en una escuela es fácil que tu maestro o tu profesor vea que tu problema es que cuando vas a tu casa el entorno no es tan favorable al estudio como lo es en la escuela, o que no tienes un apoyo que otros sí tienen, un refuerzo que otros sí tienen, pero el maestro debe tener la capacidad de actuar ahí, debe tener la capacidad de verlo y debe tener el compromiso de intentar contrarrestarlo. Pero claro, cuando llegamos al mundo digital, pues es todavía más abierto, y por consiguiente la influencia de la familia puede ser aún mayor. La familia en un sentido amplio, me da igual que sea la familia, o papá solo, o mamá solo, o los hermanos, o tu primo, o un tío que ese sí tiene estudios, o da importancia al estudio y es el que cuida de ti, me da igual. Cuando vamos a la casuística encontraremos todo tipo de historias, pero simplificando, la cuestión, como siempre, consiste en elegir bien la familia al nacer. Si no tuviste esa suerte, entonces dependes más de la escuela. Por consiguiente, quienes más dependen de la escuela son los que justamente quedarían del lado malo en la fractura digital, sea la del acceso o sea la del uso. Pero paradójicamente, si la escuela se niega a entrar en ese entorno, si el educador dice que ese no es su entorno, o que no hace falta porque los niños ya son nativos digitales y él en cambio, pobrecillo, es inmigrante digital, entonces es cuando irremediablemente condenamos a estar del lado malo de la fractura a los que no tienen otras oportunidades en su medio extraescolar. Es decir, la fuente principal de la fractura social digital en el uso sería, paradójicamente, una tercera fractura, que es la de la escuela que se niega, o la del educador que se niega a entrar, acompañar, guiar y apoyar al alumnado en ese nuevo entorno digital, ¿no? Ese es para mí el problema, para mí hoy es el problema básico. Dame un minuto y termino y abrimos un coloquio básico del entorno digital. Hay una cosa que no quisiera dejar de mencionar, que es que la economía digital, salgamos ahora de la escuela, la economía digital, que es una economía global, está produciendo dos fenómenos muy importantes que tienen que ver con la educación. Uno es lo que suele llamarse la economía de las superestrellas. El hecho de que en una economía global y digital se ve muy claramente en el mundo del arte y de la moda y del deporte, pero no solo, digamos, el ganador se lo lleva todo. No se lo lleva todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el fútbol, que es lo que mis colegas mencionan siempre, y si no lo mencionan se lo preguntan, ¿qué pasa con el Barça, ¿no? O qué pasa con el Madrid? Pues lo que pasa con el Barça o con el Madrid es que antes todo el mundo era de su equipo local. Todo el mundo era de su equipo local, del equipo de su barrio, de su pueblo, y bueno, vagamente sigue siéndolo, pero realmente lo que a todo el mundo le interesa hoy es el Barça, el Madrid, el Manchester United, el Saint-Germain-des-Prés, etcétera, y eso es lo que hace que unos pocos futbolistas ganen esas inmensas fortunas. No es que haya más hinchas locales, es que ahora, además de los hinchas locales, hay hinchas globales por todas partes y todo lo que le acompaña a través de la mercadotecnia, el merchandising, etcétera, etcétera. Es un inmenso negocio que es lo que permite esas inmensas fortunas, ¿no? Antes la gente en la sociedad preimpresa, digamos, preimprenta, la gente escuchaba cuentos de la abuela y los primeros libros, excepto la Biblia, eran más bien locales, ¿no? Pero Janet K. Rowling, la autora de Harry Potter, es la mujer más rica de Inglaterra y no se comandará por el mundo porque Harry Potter se puede leer en todo el mundo.
Ya la digitalización permitió en su momento imprimirlo en todo el mundo, antes de que pudiéramos verlo en EPUB, el hecho de poder mandar las placas, por así digamos, ahora virtuales, a todas partes, hacía todo mucho más fácil y, bueno, pues es la economía del ganador, ¿no? Pero eso se da en cualquier terreno. Se da a través de Amazon, se da en la informática, es la base de la riqueza de Bill Gates, de Google, y eso lo que genera es una distribución más desigual de la renta en los países, en un país dado. No les voy a contar la historia de que la desigualdad en el mundo crece. La desigualdad del mundo no crece, se reduce. Aunque solo sea porque unos cuantos cientos de millones de chinos e indios han entrado en la economía mundial. Solo eso ya basta para que la desigualdad se haya reducido enormemente. Pero dentro de cada país puede aumentar al mismo tiempo. Y eso es lo que ha pasado en muchos de los países que tienen una distribución más igualitaria, sobre todo en los países del norte, ¿no? Que se concentra más la riqueza en un polo, ¿no? Aparece más pobreza en el otro y lo que se reduce es la clase media. O otro fenómeno que también produce la economía digital, que es lo que se llama, bueno, yo prefiero llamarlo diablo, pero suele llamarse entre economistas una economía de reloj de arena. Una economía de reloj de arena es una economía en la que van aumentando a la vez los empleos mejor pagados y los peor pagados. Por eso aumentan por arriba, aumentan por abajo, se estrechan por en medio como un reloj de arena, ¿no? O como un diablo. Eso es de jugar con la cuerda y los palitos, ¿no? Entonces, eso es una economía en la que se restringe la clase media. Pero una sociedad que no sueñe, algo que suele terminar más bien en una pesadilla, que es con ser estrictamente igualitaria, pues suele ser una sociedad que tiene una muy amplia clase media, en el sentido de gente que tiene un nivel de vida razonable, mejor o peor, pero muy razonable, poca pobreza extrema y poca riqueza extrema, ¿no? Pero las economías de reloj de arena o de diablo son exactamente lo contrario. Es la tendencia a suprimir esa clase media. La automatización ya suprimió una buena parte de la clase media, la que se basaba en el trabajo manual, la clase media industrial, la clase obrera acomodada o afluente, según la terminología de distintos sitios, ¿no? Y la digitalización está liquidando en gran medida otra parte de la clase media, que eran los empleos de banca, de seguros, de agencias de viajes, de oficina en general, porque eso es absorbido por la digitalización, ¿no? Y entonces esto nos plantea un reto nuevo para el que estamos mal preparados, que es el de cómo preparar a la gente para esa economía, para cómo está evolucionando esa economía, porque no queremos yugularla, no queremos romper ese progreso que es también el que al mismo tiempo nos trae los iPods baratos, los móviles baratos, la ropa barata, todas estas cosas que consumimos y compramos por mucho menos dinero. Antes la gente tenía un vestido para toda la vida o tres, ¿no? No tenían teléfono. Ahora todos, casi todos o muchos tenemos de todo porque se ha hecho muy barato, pero ese abaratamiento se ha hecho modificando la producción de una manera que tiene efecto sobre la distribución de la renta, ¿no? Entonces la cosa es difícil y sabemos que la mayor parte de la gente no va a vivir ni de sus tierras, ni de la herencia de sus padres, ni de un golpe de suerte, y por lo tanto van a vivir en gran medida de su educación, ¿no? Y el problema que van a tener es justamente que esa economía tan rápida, que crea tanta riqueza, expulsa constantemente a gente. La saca de la fábrica, la saca de la oficina y los coloca ante el problema de, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Y ese ¿y yo qué hago ahora? Depende mucho de la educación y depende cada vez más de una educación que te capacite, no para cualquier cosa, sino justamente para hacer aquello que pide esta sociedad, que en gran parte pasa por la alfabetización, la capacitación, etcétera, digital. Huelga decir que esto que afecta a todo el mundo, cualquier profesión se está viendo hoy afectada por eso. O sea, pregunten ustedes lo que les pasa a los periodistas o a los cirujanos o lo que les puede pasar mañana a los taxistas, ¿no? Lógicamente afecta también a quienes se ocupan de la educación. Querríamos que no nos afectara. Querríamos decir, no, déjenme que siga explicando a Platón como los 30 años anteriores, pero no va a ser posible. No va a ser posible porque la única manera de mantener tranquilos a los profesores sería sacrificar a los alumnos, y eso no puede ser.
Entonces nuestra tarea es justamente la contraria. Si queremos preparar a esos alumnos de hoy para ese futuro o presente ya digital que está ahí, ¿no? Hay que recordar aquí otra cosa que dice un, ¿cómo se llama el autor de...? Bueno, una frase muy del gremio también, que es: el futuro ya está aquí, lo que sucede es que está mal distribuido o desigualmente distribuido. Bueno, la única manera de preparar a esas generaciones que hoy se están formando en la escuela es que se preparen mucho más rápidamente o se autopreparen, se autoformen si hace falta los profesores que están formándolas. Y ese es el único modo de afrontar el ecosistema y el riesgo de la brecha digital. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención y creo que podemos abrir, que tenemos tiempo para tener un rato más coloquial. No, sí. Simplemente cuando estaba Mariano refiriéndose al tema de la educación y de la escuela y de su ingreso. Que ha sobrepasado las capacidades de la escuela para actualizarse ella misma, para preparar a los docentes y estudiantes. Yo actualmente dirijo una tesis de maestría en la Universidad de Antioquia. Son 3 profesores que están precisamente trabajando con estudiantes de un pequeño colegio público de acá de Medellín. Bueno, llamaron a la tesis Ciudadanía Digital y algo más. Pero lo que hacen es incorporar el móvil que todos los estudiantes tienen en la mano y se había convertido en fuente de conocimiento entre maestros y estudiantes, incorporarlo al proceso didáctico y pedagógico, convocar al estudiante a un pacto para que en el descanso del teléfono, el celular, el móvil, se usa para divertirse o para comunicarse. En clase es una herramienta de trabajo. Entonces es un proceso interesante. Ellos mismos como maestros están preparándose para entender el fenómeno. Porque pretendemos que es que los profesores, porque son profesores, comprenden el fenómeno y todo indica que no es así. No, efectivamente, tienes toda la razón. Yo me acuerdo siempre de una frase que no sé a quién le leí, lo lamento mucho porque me parece lapidaria y me gustaría hacerle justicia, que decía algo así como, era un especialista en medios de comunicación: si ustedes creen que lo de los medios de comunicación es una crisis, esperen a ver la de la educación. Los medios de comunicación, ustedes saben que los grandes medios, algunos de ellos ya no sobreviven, otros saben que tienen la fecha marcada. Por ejemplo, el País, que es el periódico más importante de España, que tiene mucha difusión en América Latina, que yo creo que es muy buen periódico, otra cosa es que guste o no guste su línea editorial, pero es muy buen periódico. Ellos ahora mismo, bueno, primero, todo hay que decirlo, porque además tiene que ver con la comparación con el mundo educativo. El País está ahí porque ha vivido los beneficios de Santillana durante ya un largo decenio. Santillana es una editora de libros de texto, ¿no? Era un mismo grupo, Santillana ganaba mucho dinero y una gran parte de ese dinero lo perdía el País, ¿no? Que es muy buen periódico, ojo. Pero el País ya les ha dicho a sus periodistas que a la edición en papel le queda poco, que les gusta mucho, que la quieren mucho, que la mantendrán mientras pueda, pero que tienen los días contados. Y es famélica, ¿eh? Es famélica. Antes era enorme, antes salías del kiosco de periódicos con una cosa que pesaba, ¿no? ¿Y por qué no pasa eso en la escuela? Porque el problema es el mismo. ¿Por qué se va al País? Bueno, y cualquier otro medio de estos al garete, porque la gente tiene muy fácil cambiar. La gente, hemos pasado... Se suele decir que hemos pasado de un sistema broadcast, en el que uno habla muchos, que es el periódico, la editorial, la televisión, etcétera, a un sistema en el que no todos hablan a todos, que era la ciberutopía de Barlow, pero sí muchos hablan a muchos. Cualquiera puede hablar con mucha gente en cualquier circunstancia, a través de redes, blogs, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué no le pasa nada a la escuela? Y la respuesta es muy sencilla. Porque la escuela tiene un público cautivo, porque la gente no puede dejar la escuela,
¿Por qué no puede dejarla? Primero, porque es obligatoria, ¿no? Segundo, porque vivimos del mito de que es muy buena y todo el mundo la desea. Tiene gracia que en España, por ejemplo, tiene mucho éxito. El último film de éxito sobre la escuela es uno que se llama Camino de la escuela, que es una película francesa que saca a unos niños del Nepal, luego a otros de África, a otros de no sé dónde, que en circunstancias dificilísimas caminan horas y horas y horas por precipicios, ríos, selvas, etcétera, para llegar a la escuela, ¿no? Y es verdad, hombre, es una parte de la verdad, pero es verdad que aquellas sociedades en las que no hay escuela la valoran mucho y los padres intentan y los niños, por lo menos una parte de ellos, intentan ir a la escuela de cualquier manera, pero el mensaje viene a ser como, fíjense ustedes los que no tienen escuela, cómo la valoran, ¿no? ¿Por qué no pasa lo mismo aquí? Pues muy sencillo, no pasa lo mismo aquí porque la mayor parte de lo que ofrece la escuela está ya fuera de la escuela. Se puede conseguir fuera de la escuela. Se puede conseguir a través del móvil, la televisión, la internet, el ordenador, etcétera, excepto la misión que nunca confesamos, que es cuidar a los niños. En el mejor de los casos, cuidarlos en el sentido más amplio, acompañarlos, cuidarlos. Esta vez yo se diría in loco parentis, como lo haría un buen padre o una buena madre. Cuidarlos en el sentido más profundo y más amplio, o en el peor, custodiarlos, para que mamá y papá puedan ir a trabajar, para que no hagan berradas en la calle o lo que sea, según la edad, ¿no? Pero si no fuera por eso, se habrían ido. Pero como no se van, el profesor no tiene el feedback más elemental, que es que se vayan o que se queden. El periodista puede pensar que lo hace muy bien, pero si el lector se va, es que hay que hacerlo de otro modo, incluido hacerlo peor, ¿no? Incluido dar una cultura más masiva, más popular, lo que sea, ¿no? Igual que el tendero chino que tiene un bazar, bueno, empieza a vender unas cosas y termina vendiendo otras. A lo mejor no entiende lo que la gente le dice, porque es muy difícil aprender un idioma occidental si eres chino, como es muy difícil hacerlo al revés, ¿no? Pero lo que se entiende enseguida es qué estante se vacía y qué estante no. El mercado es un sistema de mensajes, no te dice por qué, pero te dice el qué. Entonces la escuela no tiene ese feedback. Como el alumno no se puede ir, no tiene feedback. Pero si el alumno no se puede ir, en economía se dice que si no hay exit, si no hay salida, si no puedes dejar a tu proveedor o a tu empresa o a tu sindicato o a tu partido, entonces te queda la voice, te queda la voz. Entonces protestas. O al revés, si no puedes protestar, te vas, ¿no? Entonces, si el alumno no puede votar con los pies, marchándose, entonces ¿qué le queda? Enfadarse. Enfadarse, enfurruñarse, no hacer ni caso al profesor o pincharle las ruedas del coche, depende hasta dónde llegue el problema, ¿no? Entonces, el problema de la escuela es que al ser obligatoria, que lo es, e incluso al ser obligada antes y después de la obligatoriedad legal, en España es obligatoria a los 6 a los 16, pero es obligada en cualquier familia en la que se crea que la mujer tiene el mismo derecho a trabajar fuera que el hombre, pues de los 3, los 2 o los 1, depende, ¿no? Depende el arreglo que se puedan hacer, y para cualquier alumno que tenga una mínima visión de lo que es el mercado de trabajo, es obligado a permanecer como un par de años más para sacar otro título, si no quiere estar condenado a los peores empleos y sobre todo al desempleo. Entonces, entre obligatoria y obligada no te puedes ir, no hay feedback, y la consecuencia de que no haya feedback es doble. Por un lado, la ilusión ficticia que se hace el profesor de que está haciendo algo bueno, que lo está haciendo bien, y por otro lado, una relación que se convierte en explosiva, que puede convertirse en explosiva. Dentro de eso, bueno, está la sensibilidad del profesor o del centro para darse cuenta de que funciona, que no funciona, si podemos ir por este lado, por el otro, o el de más allá, ¿no? Pero... Es que lo que yo quería decir ahora es que la escuela tiene de alguna manera que reinventarse, que reconstruirse. Y obviamente para poderse reconstruir tiene que entender los cambios del ecosistema mediático que han ocurrido en los últimos años, porque han sido vertiginosos y acelerados. Los maestros, la gran mayoría de los maestros, sobre todo los maestros más viejos, nos cuesta muchísimo entender la capacidad de los jóvenes para resolver esos problemas que para ellos esto es nativo, como
decías ahora, nativo, nacieron al lado de esto. Para muchos maestros es llegar hasta acá. Y llegar hasta acá es un arduo camino. Y para algunos es una gran curva de aprendizaje. Y hay muchos maestros que ya no quieren aprender, quieren repetir lo que ya saben, pero no quieren aprender. Y ese es el problema, por eso no tienen feedback, por eso no tienen la capacidad de responder frente al tema de la escuela. Maestros más jóvenes que se plantean ese problema frente a sus estudiantes obtienen resultados interesantes. Obtienen resultados interesantes frente a ese feedback, o sea, están empezando a ser capaces de interlocutar con esos estudiantes planteándose unas nuevas metodologías frente a, ¿sí? Por ejemplo, plantearse, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto en el salón de clase? Si cada chico tiene uno, ¿qué puedo hacer yo con esto en el salón de clase? Y ese es un aprendizaje, esa curva no es para el estudiante ya la hizo, esa curva es para el maestro. Y ese es el verdadero problema del no feedback hoy en la escuela. Les he puesto esto aquí porque, bueno, lo que he venido a decir hoy, más o menos, si quieren un tratamiento más de fondo, porque no tan concentrado en la escuela y lo digital, etcétera, sino sobre las transformaciones que está habiendo, es algo que traté en ese libro de la E, que se llama La educación en la encrucijada, ese de ahí, que es de libre acceso, o sea, cualquiera se lo puede bajar y echarle un vistazo. La problemática más específica de cómo entra la escuela en el ecosistema digital o cómo entran los recursos digitales en la escuela, o más bien cómo no entran, la he tratado en Del clip al clic. Del clic al clic se iba a llamar Del bit al bit. Telefónica, que patrocinaba el estudio, hizo una tontería que fue pedir permiso, no le contestaron nunca, se creyeron que no podían usarlo para utilizar la palabra BIC. Es una crap, era una chorrada literalmente preguntar eso. El mundo está lleno de libros que tienen el título, el nombre de una empresa y no la tratan nada bien, y yo aquí no me metía con BIC, pero se lo menciono porque el título en realidad descubrí que ya había sido utilizado antes, ya había sido utilizado aquí, en Colombia, en un artículo pequeño, en una revista universitaria que se llama Del bit al bit, la introducción o el acceso a la tecnología digital o algo así en las escuelas de enfermería, no me acuerdo ahora, y era de Colombia, ¿no? Una curiosidad. Bueno, ¿y qué pasa en eso? Claro, la cuestión no es la tecnología, ¿no? La cuestión es realmente la reorganización del sistema educativo. Y eso lo trata en otro libro, en el que creo que la tecnología es imprescindible que acompañe, pero la tecnología puede ser parte de la solución o puede ser parte del problema, ¿no? Incluso puede ser parte del agravamiento del problema, ¿no? Es verdad, pero hay que pensar en ello con calma, porque no podemos dejarnos llevar por los tópicos. Por ejemplo, su compañero mencionaba el uso del móvil, ¿no? La primera reacción al móvil fue prohibirlo porque disrumpe, ¿no? No nos deja dar clases. La segunda fue cómo voy a utilizar yo el móvil o cualquier cosa si unos tienen móvil y otros no, o unos lo tienen mejor, otros peor. Los maestros tienden a pensar que los alumnos tienen, no sé si tienden o quieren pensar, ¿no?, que los alumnos tienen mucho menos acceso del que realmente tienen, ¿no? Y de hecho el móvil ha entrado por la puerta grande en la escuela porque en muchas escuelas se planteó: yo quiero introducir la tecnología digital, ¿cómo lo hago? Les digo a todos que se compren un iPad. Eso es mucho dinero, no todo el mundo lo tiene realmente, ¿no? ¿Es la escuela la que compra los iPads? Bueno, eso es difícil, es mucho dinero también, y claro, en algunos sitios, claro, llega de repente el hada buena, te compra el iPad, ¿no? Llega Google o Microsoft, te compra el iPad o te compra un ordenador, pero 5 años después, ¿qué pasa? Porque no van a volver cada 5 años a comprártelo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues si todos tienen móvil, si en el fondo todos tienen móvil, y si me quedan 2 que no lo tienen, se lo doy yo, o todos tienen ya un ordenador, y si me queda media docena que no lo tiene, la escuela con eso sí que puede, ¿no? Entonces llegó el traiga su propio dispositivo, ¿no?, el BIOS, ¿no? Y bueno, yo creo que está funcionando, no digo que sea la fórmula, hay muchas fórmulas. Yo en la universidad la uso. Yo en la universidad llegué a un punto en que les dije, miren ustedes, porque decían, hace unos años me decían los alumnos, no nos pidan los trabajos en ordenador porque no todos lo tenemos y la universidad no nos da un ordenador, ¿no? Claro, son universitarios. Les decíamos, mire, vaya usted a trabajar de camarero, como hacía yo de joven cuando estudiaba, y compres un ordenador, ¿no? Ahora un ordenador se puede comprar por una tableta
se puede comprar por incluso por 80 euros, ¿no? Y medio funciona, y por ciento y algo sin ningún problema. Un libro de medicina, sobre el que nadie protesta, puede costar 200 euros. Un libro para una asignatura de un año, ¿no? Una tableta dura mucho más, ¿no? Entonces es muy accesible, ¿no? Estudiantes universitarios, claro. Pero en las escuelas también casi todo el mundo tiene un móvil. Hay maneras de afrontar eso. No es un problema que la escuela no pueda afrontar. El problema que la escuela tiene difícil de afrontar es qué hacer con el 100% de sus maestros. No con los que quieren, que son muchos. No con aquellos a los que se puede convencer, que son muchos más, sino con aquellos que se resisten, que son unos cuantos, pero no pocos, ¿no? Pero el problema es no solo la tecnología, sino todo el ecosistema en que se integra esa tecnología. Yo digo que el problema es el aula, necesitamos más escuelas, menos aula, pero esta mañana una directora de un centro, ¿cómo se llama? Octavio Calderón Mejías. Mira, me lo dijo con una frase lapidaria que me gusta, yo creo que la voy a utilizar para el próximo libro, que era: el pupitre es criminal, algo así. No sé si llamaré al libro El pupitre asesino, que parece que puede tener más mercado y tal, pero la idea es que el niño que va en un asiento, con una mesa delante, con un profesor que recita, un libro que le dice que es todo lo que va a leer en el año, una secuencia determinada de qué puede aprender, cómo aprenderlo, cuándo, a qué ritmo, etcétera, eso es fatídico hoy, ¿no? Es fatídico, eso es lo que hay que romper. ¿Quería usted decir algo? ¿Habían pedido una palabra ahí? Ahí atrás, ¿sí? No, un poquito más alto, digo. Con respecto a la información, o sea, somos consumidores de información, no productores de conocimiento. Entonces creo que ahí también hay una diferencia, porque los que denominamos mal, o mal denominados nativos digitales, realmente utilizan las tecnologías solo para comunicarse y divertirse. Pero ahí está, yo creo que el centro de la educación es cómo utilizar eso que solamente se ha convertido en diversión en un espacio de conocimiento. Porque hay una diferencia, somos consumidores de información, más no productores de información. Entonces, obviamente, podemos tener buenas estrategias en el aula, pero se queda simplemente en consumir información, incluso traer experiencias de otro lugar a llevarlas al aula, incluso en diferentes contextos. Entonces, creo que la intención de la escuela debe ser cómo generar conocimiento y comunidades de conocimiento en torno a las nuevas tecnologías, las mal llamadas nuevas tecnologías, sino las tecnologías de la información. ¿Cómo hacer que se genere conocimiento? Porque de alguna manera todos somos consumidores, pero estamos siendo simplemente consumidores. ¿De dónde queda eso que es producir conocimiento, generar comunidades de aprendizaje? Entonces creo que ese es un reto muy grande, porque obviamente la tecnología está, el conocimiento está, la facilidad de acceder a ella para unos crece más que en otros, pero creo que generar conocimiento es el reto más grande de la escuela como tal, porque si no seguimos siendo lo mismo, consumir información como lo hacemos en los medios de comunicación, sin ningún filtro, sin ningún paso y transferencia, y ahí está el papel del docente, porque creo que es importante resaltar que el docente mínimo no va a desaparecer en cuanto es mediador de esa información, la generación de conocimiento, porque esa es nuestra labor, generar conocimiento, porque si simplemente seguimos siendo transmisores de información, pues pasa lo mismo, dejamos que el estudiante tenga una tablet con acceso a internet y simplemente consume información. Cuando apaga la tablet es como si su cerebro se apagara. Ahí está el profesor, creo que es una función importante, cómo transferir esa información y conocimiento después en saber y finalmente, y ojalá llegáramos a sabiduría o un elemento superior cuando ya se contextualiza esa información y se transfiere entre un sistema cultural. Sí, creo que podemos tranquilizar a los docentes, no van a desaparecer, pero tendríamos que añadir a condición de, es decir, tenemos por un lado una institución escolar que sobre todo lo que ha hecho ha sido integrar la tecnología domesticándola, ¿no? Llegó el libro y lo convirtió en libro de texto. Llegó la informática, no, bueno, la pizarra digital sí, porque al fin y al cabo es una pizarra. Ordenadores y tal, bueno, con el PDF no hay problema, porque el PDF se lee igual que el libro. El PowerPoint es estupendo, me lo traigo, no respiro tiza, me cuesta menos tal, que puede ser dañino. Hay un dicho que es morir de PowerPoint. Hay alguna encuesta en la que los alumnos dicen
que no hay nada más aburrido que un PowerPoint. Cualquier profesor universitario que haya estado en tribunales de tesis con presentaciones en PowerPoint, bueno, ha podido querer suicidarse, ¿no? Y cualquiera entiende que yo mismo renuncio muchas veces al PowerPoint y me parece que es estupendo para algunas cosas, pero enseguida se da una cuenta de que cuando yo escribía en la pizarra, seguía un razonamiento y una línea en la que quería que mis alumnos me acompañaran. Cuando pongo un esquema ya no hay tal, ¿no? Es decir, la escuela tiende a castrar la tecnología, esa es la primera reacción, ¿no? En el otro extremo tenemos a los alumnos que consumen basura, no a los alumnos que consumen basura, a los que consumen basura en general. Es decir, el hecho de manejar muy rápidamente los pulgares sobre un móvil o manejarse con un teclado en cualquier circunstancia no significa nada, ¿no? También sabemos, sin embargo, que los alumnos o una parte de los jóvenes tiende a ser relativamente creativa cuando se deja la informática en sus manos, ¿no? En uno de los primeros estudios que se hizo sobre el uso de la tecnología por los jóvenes más o menos sistemáticamente, que lo hizo Mizuko Ito en Estados Unidos, ella hablaba de 3 tipos de usos de la tecnología que podían ser 3 etapas, pero que no todo el mundo las pasaba. El primero lo llamaba hanging out, que es, bueno, divertirse con eso, darse una vuelta, quedar en las redes y tal, que sería puro consumo. El segundo era, lo llamaban, me parece, messing around, que era, bueno, vamos a trastear un poquito aquí. Y el tercero era el geeking out, que era, te conviertes en un geek y ya, porque esa sí es una diferencia entre la tecnología de hoy y la de ayer. La tecnología digital invita a trastear. Cuando tienes un vídeo, no sé qué, bueno, esas cosas horribles de los gatos que sonríen y tal, bueno, ya implican trastear con ello. Ponerle subtítulos al manga, o trucar una imagen, o doblar falsamente un vídeo, etcétera. Todo esto son formas de trastear. Con el libro no se puede trastear, no se puede hacer nada. El libro puede tener un mensaje estupendo o terrible. Probablemente el mensaje medio de un libro es mejor que el mensaje medio o típico de un vídeo en YouTube, pero no puedes hacer nada con él. Puedes reflexionar, pero no puedes hacer mucho más con él, ¿no? Entonces, la tecnología digital es por esencia más interactiva y por lo tanto invita más a crear, aunque todo lo que crees al principio y probablemente durante mucho tiempo no tenga ningún valor, sean solamente tonterías. Por lo tanto, dan más oportunidades en ese sentido. Y lo que tiene que hacer el profesor es aprovechar esas oportunidades. Si todo lo que va a hacer es ponernos PowerPoints, PDFs o vídeos cortos, adiós, que se vaya. Si un profesor, como le decía Arthur Clarke a Sugata Mitra, puede ser sustituido por una máquina, entonces debe serlo. Si solo hace lo que puede hacer una máquina, la máquina es más barata, más segura y hace más cosas además, ¿no? Ahora, luego hay otras cosas que la máquina no puede hacer. Y una de ellas es asegurar el buen uso de la máquina. Sí, yo creo que el papel del profesor cada vez más va a ser el de diseñador de un entorno de aprendizaje, de un entorno, una experiencia, un trayecto de aprendizaje que debe comprender la tecnología, pero que es, por supuesto, mucho más que la tecnología. Es la relación con la tecnología, la relación con los compañeros, con los iguales, la relación con el profesor, la relación con la comunidad, la relación con uno mismo. Es decir, que puede comprender espacio de reflexión, no sé si de meditación, lo que sea. Pero que no va a ser el mismo entorno en un barrio que en otro, para una edad que otra, para los que ya han pasado por una experiencia, que para los que pasan por otra, o incluso si los alumnos fueran iguales. No sería lo mismo si el profesor sabe mucho de música y poco de matemáticas, o mucho de matemáticas y poco de música. Entonces, yo creo que esa es la función del profesor y ahí debe integrarse la tecnología, que no es la tecnología frente a la naturaleza, ojo, que es la tecnología de hoy frente a la tecnología de ayer, no hay más. ¿Quieres decir algo ahí? Pareció que pedías. ¿Quién? Ahí, sí. Bueno, pues cuando hablamos de la escuela, que es la escuela, la cuestión de que cataliza o no cataliza la tecnología, es de que no es la escuela, sino las personas que interactúan en la escuela. Porque es que la escuela, además de los maestros, también son los estudiantes.
Y aquí realmente la dificultad que uno encuentra no tiene que ver precisamente con los muchachos, sino con el maestro. O sea, el maestro, si no se quita esa posición apática a la tecnología, a la parte digital y a la parte de innovación, realmente estamos perdiendo la batalla. Yo soy rector de una institución educativa de acá de la ciudad y lo que hacemos en términos de la parte digital, la parte de internet, personalmente yo no la acepto para los estudiantes, yo la acepto para los maestros. Porque si al maestro no lo educamos, así sea al interior de la institución educativa, en términos de tecnología, en términos de procesos digitales, pues realmente la batalla la vamos a seguir perdiendo. A mí en estos términos los muchachos no me preocupan, me preocupa el maestro. Y me preocupa el maestro que se cierra a la banda y simplemente no quiere, pero se queda. No evoluciona en su proceso de aprendizaje, pero no se va. No es que yo con eso yo ya no puedo, pero yo digo, si el profesor se queda, el profesor tiene el deber de actualizarse, de poder interactuar un poco. Hace 3 años había una página institucional allá en el colegio y solamente servía para entrar al sistema académico y para detectar. Ahora sirve para otras cosas. Ahora sirve para que los muchachos también tengan información de la institución educativa, para que el maestro tenga más cerca los recursos y los documentos de la institución educativa. Entonces siento que aquí la cuestión es cómo vamos a poder movilizar un poco más al maestro. Tampoco tiene que ser el duro de la parte informática, pero sí tener unas bases que le permitan hacer un mejor trabajo. La tecnología no es un enemigo, no se puede ver desde ese punto de vista. Mucha gente critica, por ejemplo, a Google, que porque es un gigante, que porque está absorbiendo, que porque eso sí es cierto, y eso no lo vamos a negar. Pero miremos también la otra parte que Google ofrece. Google tiene lo que llama el Google for Education, y los recursos educativos son impresionantes. O sea, yo cada que me levanto y pienso en lo que hacemos en la institución, yo le agradezco a Google. Todas las mañanas. Claro, porque es un soporte tecnológico gratuito que nos está dando para que la institución educativa funcione mejor y tengamos otras formas de comunicarnos, otras formas de compartir información y de salvaguardar la nuestra. Y eso nos ha permitido incluso tener un trabajo mucho más fácil, mucho más inmediato y mucho más rápido. Incluso ayer terminábamos, por ejemplo, en el colegio la última sesión de pruebas del trimestre y a través de los recursos que nos ofrece Google, los maestros pudieron sistematizar esos resultados mucho más fácil. En este momento ya la institución educativa los tiene. Y de esos maestros no a todos les gusta hacer el proceso, pero de alguna manera también hay obligaciones dentro del proceso educativo. Entonces siento que aquí la cuestión es acercarnos más al maestro, realmente acercarnos más al maestro y poco a poco irlo invitando. A veces toca un poquito bajo presión, desafortunadamente a veces hay que hacerlo, pero de alguna manera hay que movilizarlo. Y si el maestro le quiere quedar, yo digo, listo, quédese, no hay problema, pero sea consciente que debe movilizarse también un poco y debe mirar que hay otras cosas que están alrededor en este momento y que si no las usamos, otros las van a usar por nosotros, antes de que nosotros como maestros lo podamos hacer. Entonces la invitación realmente a eso, y si podemos hacer que el maestro sea el catalizador positivo del proceso educativo en términos de coger lo que hay, lo que ofrece incluso la tecnología y poderlo traer al aula de una forma mucho más amable, mucho más humana para los muchachos, pues siento que realmente el proceso puede mejorar. Yo también, antes de acostarme, doy las gracias a Google y por las mañanas le pregunto si tienen alguna nueva app o algún nuevo complemento, etcétera, que no yo conozca. Yo suelo, en mi medio, digamos, suelo ser conocido, me distingo por criticar mucho a los profesores, ¿no? Cosa que se ve bastante mal, pero yo creo que en una institución la profesión es la que cuenta y lo que pasa depende sobre todo de ella.